La señora Dalloway. Virginia Woolf. 2. ¿Qué miran?, preguntó Clarissa Dalloway a la doncella que le abrió la puerta de su casa. El vestíbulo de su casa era fresco como una cripta. La señora Dalloway se llevó la mano a los ojos y mientras la doncella cerraba la puerta, la señora Dalloway oyó el rumor de las faldas de Lucy y se sintió como una monja que se ha apartado del mundo y nota la sensación de los familiares velos que la envuelven y su reacción a las viejas devociones. La cocinera silbaba en la cocina. Oyó el tecleo de la máquina de escribir. Era su vida. Y bajando la cabeza sobre la mesa del vestíbulo, se inclinó bajo aquella influencia, se sintió bendita y purificada, diciéndose, en el momento de coger el bloc con el mensaje telefónico escrito en él, que momentos como aquel eran brotes del árbol de la vida, flores de tinieblas. Pensó, como si una hermosa rosa hubiera florecido solo para sus ojos. Y ni por un momento creyó en Dios, pero, pensó, levantando el bloc, precisamente por ello una debe recompensar en el vivir cotidiano a los domésticos. Sí, a los perros y a los canarios. Y sobre todo a Richard, su marido, que era la base de todo, de los alegres sonidos, de las verdes luces, del silbar de la cocinera, ya que la señora Walker era irlandesa y se pasaba el día silbando. Una debe pagar este secreto depósito de exquisitos instantes, pensó, y levantó más el bloc mientras Lucy estaba en pie junto a ella intentando explicarle. El señor Dalloway, señora. Clarissa leyó en el bloc. Lady Bruton desea saber si el señor Dalloway puede almorzar con ella hoy. El señor Dalloway, señora, me ha encargado que le dijera que hoy no almorzará en casa. Vaya. Y Lucy, tal como Clarissa deseaba, participó en su desilusión, aunque no en el dolor. Lucy sintió la concordia entre las dos, obedeció a la insinuación. Pensó en el modo en que las gentes de la clase media aman. Doró con calma su propio futuro, y cogiendo la sombrilla de la señora Dalloway, la transportó como si fuera un arma sagrada que una diosa, después de haberse comportado honrosamente en el campo de batalla, abandona, y la colocó en el paragüero. Clarissa dijo, no temas más. No temas más el ardor del sol, porque la desagradable sorpresa de que Lady Bruton hubiera invitado a almorzar a Richard sin ella hizo que el momento en que Clarissa se hallaba se estremeciera, tal como la planta en el cauce del río siente el golpe del remo y se estremece. Así se estremeció, así tembló Clarissa. Millicent Bruton, cuyos almuerzos, según se decía, eran extremadamente divertidos, no la había invitado. Los celos vulgares no podían separar a Clarissa de Richard, pero Clarissa temía al tiempo en sí mismo y había leído en el rostro de Lady Bruton, como si fuera un círculo tallado en impasible piedra, que la vida iba acabándose, que año tras año quedaba recortada su participación en ella, que el margen que le quedaba poco podía ya ampliarse, poco podía absorber, como en los años juveniles, los colores, las sales, los tonos de la existencia. De manera que Clarissa llenaba la habitación en que entraba y sentía a menudo, en el momento de quedar dubitativa ante la entrada de su sala de estar, la exquisita sensación de estar en suspenso, cual la siente el nadador que se dispone a arrojarse al mar mientras éste se oscurece y se ilumina bajo su cuerpo y las olas amenazan con romper, pero solo rasgan suavemente la superficie y, al parecer, hacen rodar, ocultan e incrustan de perlas las algas.
Dejó el bloque en la mesa del vestíbulo. Comenzó a subir despacio la escalera, como si hubiera salido de una fiesta en la que ahora este amigo, luego aquel, hubieran reflejado su propia cara, hubieran sido eco de su voz. Como si hubiera cerrado la puerta y hubiera salido y hubiera quedado sola, solitaria figura contra una noche terrible, o mejor, para ser exactos, contra la objetiva mirada de esta mañana de junio. Esta mañana que tenía para algunos la suavidad del pétalo de rosa, según sabía y según sintió en el momento en que se detuvo junto a la ventana abierta en la escalera, cuyas cortinas ondeaban, dejando entrar los ladridos de los perros, dejando entrar, pensó, sintiéndose repentinamente marchita, avejentada, sin pecho, la varaunda, el aliento y el florecer del día fuera de la casa, fuera de la ventana, fuera de su propio cuerpo y de su cerebro, que ahora vacilaba, porque Lady Bruton, cuyos almuerzos, se decía, eran extraordinariamente divertidos, no la había invitado. Como una monja retirándose, o como un niño explorando una torre, fue hasta el piso superior, se detuvo ante una ventana, se dirigió al baño. Allí estaba el linóleo verde y un grifo que goteaba. Había un vacío alrededor del corazón de la vida, una estancia de ático. Las mujeres deben despojarse de sus ricos atavíos. Al llegar el mediodía deben quitarse las ropas. Pinchó la almohadilla y dejó el amarillo sombrero con plumas sobre la cama. Las sábanas estaban limpias, tensamente estiradas en una ancha banda que iba de un lado al otro. Su cama se haría más y más estrecha. La vela se había consumido hasta su mitad y Clarissa estaba profundamente inmersa en las memoirs del barón Marbotte. Hasta muy avanzada la noche había leído La retirada de Moscú. Debido a que la Cámara deliberaba hasta muy tarde, Richard había insistido en que Clarissa, después de su enfermedad, durmiera sin ser molestada. Y realmente ella prefería leer La retirada de Moscú. Richard lo sabía. Por esto el dormitorio era una estancia de ático, la cama estrecha, y mientras yacía allí leyendo, ya que dormía mal, no podía apartar de sí una virginidad conservada a través de los partos, pegada a ella como una sábana. Bella en la adolescencia, llegó bruscamente el instante, por ejemplo en el río, bajo los bosques de Cliveden, en que, en méritos de una contracción de este frío espíritu, Clarissa había frustrado a Richard, y después en Constantinopla y una y otra vez. Clarissa sabía qué era lo que le faltaba. No era belleza, no era inteligencia. Era algo central y penetrante, algo cálido que alteraba superficies y estremecía el frío contacto de hombre y mujer o de mujeres juntas. Porque esto era algo que ella podía percibir oscuramente. Le dolía, sentía escrúpulos cuyo origen solo Dios conocía, o quizá, eso creía, enviados por la naturaleza siempre sabia. Sin embargo, a veces no podía resistir el encanto de una mujer, no de una muchacha, de una mujer confesando, cual a menudo le confesaban un mal paso, una locura. Y tanto si se debía a piedad, o a la belleza de estas mujeres, o a que era mayor que ellas, o a una causa accidental como un débil aroma o un violín en la casa contigua, tan extraño es el poder de los sonidos en ciertos momentos, Clarissa sentía sin lugar a dudas lo que los hombres sienten. Solo por un instante, pero bastaba. Era una súbita revelación, un placer cual el del rubor que una intenta contener y que después, al extenderse, hace que una ceda a su expansión y el rubor llega hasta el último confín y allí queda temblando y el mundo se acerca, pletórico de pasmoso significado, con la presión del éxtasis rompiendo su fina piel y brotando, manando con extraordinario alivio sobre las grietas y las llagas. Entonces, durante este momento, Clarissa había visto una iluminación, una cerilla ardiendo en una planta de azafrán, un significado interior casi expresado.
Pero la cercanía desaparecía, lo duro se suavizaba. Había terminado el momento. Contra tales momentos, también con mujeres, contrastaba, en el momento de dejar el sombrero, la cama, el barón Marbot y la vela medio consumida. Mientras yacía despierta, el suelo gemía. La casa iluminada se oscurecía de repente y si levantaba la cabeza podía oír el seco sonido de la manecilla de la puerta que Richard devolvía con la mayor suavidad posible a su posición originaria. Y Richard subía la escalera en calcetines y entonces a menudo se le caía la botella de agua caliente y lanzaba una maldición. Y cómo reía Clarissa. Pero esta cuestión de amar, pensó guardando la chaqueta, enamorarse de mujeres. Por ejemplo, Sally Seton. Su relación en los viejos tiempos con Sally Seton. ¿Acaso no había sido amor a fin de cuentas? Estaba sentada en el suelo. Esta era su primera impresión de Sally. Estaba sentada en el suelo, con los brazos alrededor de las rodillas, fumando un cigarrillo. ¿Dónde pudo ocurrir? ¿En casa de los Manning? ¿De los Kinloch Jones? En una fiesta, aun cuando no sabía con certeza dónde, ya que recordaba claramente haber preguntado al hombre en cuya compañía estaba «¿Quién es esta?». Y él se lo dijo, y añadió que los padres de Sally no se llevaban bien. Cuánto le escandalizó que los padres se pelearan. Pero en el curso de la velada no pudo apartar la vista de Sally. Era una extraordinaria belleza, la clase de belleza que más admiraba a Clarissa. Morena, ojos grandes, con aquel aire que, por no tenerlo ella, siempre envidiaba, una especie de abandono, cual si fuera capaz de decir cualquier cosa, de hacer cualquier cosa, un aire mucho más frecuente en las extranjeras que en las inglesas. Sally siempre decía que por sus venas corría sangre francesa, que un antepasado suyo que había estado con María Antonieta y al que cortaron la cabeza dejó un anillo con un rubí. Quizá fue aquel verano en que Sally se presentó en Bolton para pasar unos días y entró totalmente por sorpresa, sin un penique en el bolsillo, después de la cena, sobresaltando de tal manera a la pobre tía Elena que nunca la perdonó. En su casa se había producido una terrible pelea. Literalmente, no tenía ni un penique aquella noche en que recurrió a ellos. Había empeñado un broche para ir a Bolton. Había ido allá en un brusco impulso, en un arrebato, y estuvieron hablando hasta altas horas de la noche. Sally fue quien le hizo caer en la cuenta, por vez primera, de lo plácida y resguardada que era la vida en Bolton. Clarissa no sabía nada acerca de sexualidad, nada acerca de problemas sociales. En una ocasión vio a un viejo caer muerto en un campo. Había visto vacas inmediatamente después de tener cría. Pero a tía Elena nunca le gustaron las discusiones, fueran del tema que fuesen. Cuando Sally le dio a Clarissa el William Morris, tuvo que forrarlo con papel color pardo. Hora tras hora estuvieron sentadas hablando en el dormitorio del último piso de la casa, hablando de la vida, de cómo iban a reformar el mundo. Querían fundar una sociedad que aboliera la propiedad privada y realmente escribieron una carta, aunque no la mandaron. Las ideas eran de Sally, desde luego, pero muy pronto Clarissa quedó tan entusiasmada con la propia Sally y leía a Platón en cama antes del desayuno, leía a Morris, leía a Shelley a todas horas. La fuerza de Sally, sus dones, su personalidad, eran pasmosas. Por ejemplo, estaba lo que hacía con las flores. En Bolton siempre tenían pequeños y rígidos jarrones a lo largo de la mesa. Pues Sally salió, cogió malvas, dalias, todo género de flores que jamás habían sido vistas juntas, les cortó la cabeza y las arrojó a unos cuencos con agua donde quedaron flotando. El efecto fue extraordinario al entrar a cenar, al ocaso. Desde luego, tía Elena consideró cruel tratar así a las flores. Después Sally olvidó la esponja y corrió por el pasillo desnuda,
y aquella lúgubre y vieja criada, Ellen Atkins, anduvo quejándose. ¿Y si algún caballero la hubiera visto, qué? Sally realmente escandalizaba. Era desaliñada, decía papá. Lo raro ahora al recordarlo era la pureza, la integridad de sus sentimientos hacia Sally. No eran como los sentimientos hacia un hombre. Se trataba de un sentimiento completamente desinteresado y además tenía una característica especial que solo puede darse entre mujeres recién salidas de la adolescencia. Era un sentimiento protector por parte de Clarissa. Nacía de cierta sensación de estar las dos acordes, aliadas, del presentimiento de que algo forzosamente las separaría. Siempre que hablaban de matrimonio, lo hacían como si se tratara de una catástrofe, lo cual conducía a aquella actitud de caballeroso paladín, a aquel sentimiento de protección, más fuerte en Clarissa que en Sally. En aquellos días, Sally se comportaba como una total insensata. Por alarde, hacía las cosas más idiotas. Recorría en bicicleta el parapeto que limitaba la terraza, fumaba cigarros. Absurda, era muy absurda, pero su encanto resultaba avasallador, al menos para Clarissa, y recordaba los momentos en que, de pie en su dormitorio, en el último piso de la casa, con la botella de agua caliente en las manos, decía en voz alta: «Sally está bajo este techo, está bajo este techo». No, ahora las palabras no significan nada para ella. Ni siquiera podía percibir el eco de su antigua emoción, pero recordaba los escalofríos de excitación y el peinarse en una especie de éxtasis. Ahora la vieja sensación comenzó a regresar a ella en el momento en que se quitaba las horquillas del pelo y las dejaba en la mesa tocador para arreglarse el peinado. Con las cornejas ascendiendo y descendiendo en la luz rosada del atardecer, y bajar la escalera, y al cruzar la sala sentir que si muriera ahora sería sumamente feliz. Este era su sentimiento, el sentimiento de Otelo, y lo sentía. Estaba convencida de ello, con tanta fuerza como Shakespeare quiso que Otelo lo sintiera. Todo porque había bajado a cenar con un vestido blanco para encontrarse con Sally Seton. Ella iba vestida de gasa de color rosado. ¿Era posible? De todos modos, parecía todo luz, todo esplendor, como un pájaro o como un levísimo plumón que, llevado por el viento, se posa un instante en una zarza. Pero nada hay tan raro cuando se está enamorada. ¿Y qué era aquello sino amor? Como la total indiferencia de los demás. La tía Elena desapareció después de la cena. Papá leía el periódico. Peter Walsh quizá estuviera allí y la señorita Cummings. Joseph Brakeoff sí estaba, sin la menor duda, ya que iba todos los veranos, pobre viejo, para pasar allí semanas y semanas y fingía enseñar alemán a Clarissa, aunque en realidad se dedicaba a tocar el piano y a cantar obras de Brahms con muy poca voz. Todo lo anterior era como un paisaje de fondo para Sally. Estaba de pie, junto al hogar, hablando con aquella voz tan hermosa que cuanto decía sonaba como una caricia, y se dirigía a papá, que había comenzado a sentirse atraído un tanto en contra de su voluntad. Nunca pudo olvidar que, después de prestar uno de sus libros a Sally, lo encontró empapado en la terraza. Cuando de repente Sally dijo: «¡Qué vergüenza estar sentados dentro!» Y todos salieron a la terraza y pasearon arriba y abajo. Peter Walsh y Joseph Brakeoff siguieron hablando de Wagner. Clarissa y Sally le seguían un poco rezagadas. Entonces se produjo el momento más exquisito de la vida de Clarissa. Al pasar junto a una hornacina de piedra con flores, Sally se detuvo. Cogió una flor. Besó a Clarissa en los labios. Fue como si el mundo entero se pusiera cabeza abajo. Los otros habían desaparecido. Estaba a solas con Sally, y tuvo la impresión de que le hubieran hecho un regalo envuelto
y que le hubieran dicho que lo guardara sin mirarlo, un diamante, algo infinitamente precioso, envuelto, que mientras hablaban, arriba y abajo, desenvolvió, o cuyo envoltorio fue traspasado por el esplendor, la revelación, el sentimiento religioso, hasta que el viejo Joseph y Peter Walsh aparecieron frente a ellas. «¿Contemplando las estrellas?», dijo Peter. Fue como darse de cara contra una pared de granito en la oscuridad. Fue vergonzoso, fue horrible. No por ella, solo sintió que Sally era ahora maltratada, sintió la hostilidad de Peter, sus celos, su decisión de entrometerse en el compañerismo de ellas dos. Vio todo lo anterior como se ve un paisaje a la luz de un relampagueo. Y Sally, jamás la admiró tanto, siguió valerosamente invicta. Rió, invitó al viejo Joseph a que le dijera el nombre de las estrellas y él lo hizo con toda seriedad. Sally quedó allí, en pie, prestando atención. Oyó los nombres de las estrellas. ¡Qué horror!, se dijo Clarisa, como si hubiera sabido en todo momento que algo interrumpiría, amargaría su instante de felicidad. Sin embargo, fue mucho lo que después llegó a deber a Peter Walsh. Siempre que pensaba en él, recordaba sus peleas suscitadas por cualquier causa, quizá motivadas por lo mucho que Clarisa deseaba la buena opinión de Peter. Le debía palabras como sentimental, civilizado. Todos los días de Clarisa comenzaban como si Peter fuera su guardián. Un libro era sentimental. Una actitud ante la vida era sentimental. Sentimental. Quizá Clarisa fuera sentimental por pensar en el pasado. ¿Qué pensaría Peter?, se preguntó Clarisa, cuando regresara. ¿Que había envejecido? ¿Lo diría o acaso Clarisa vería cuando Peter regresara que pensaba que había envejecido? Era cierto. Desde su enfermedad se había quedado con el cabello casi blanco. Al dejar el broche sobre la mesa, sintió un súbito espasmo, como si, mientras meditaba, las heladas garras hubieran tenido ocasión de clavarse en ella. Todavía no era vieja. Acababa de entrar en su 52º año. Le quedaban meses y meses de aquel año, intactos. Junio, julio, agosto. Todos ellos casi enteros. Y como si quisiera atrapar la gota que cae, Clarisa, acercándose a la mesa de vestirse, se sumió en el mismísimo corazón del momento, lo dejó clavado allí, el momento de esta mañana de junio, en la que había la presión de todas las otras mañanas, viendo el espejo, la mesilla y todos los frascos, concentrando todo su ser en un punto, mientras miraba el espejo, viendo la delicada cara rosada de la mujer que aquella misma noche daría una fiesta, de Clarisa Dalloway, de sí misma. ¿Cuántos millones de veces había visto su cara y siempre con la misma imperceptible contracción? Oprimía los labios cuando se miraba al espejo. Lo hacía para dar a su cara aquella forma puntiaguda. Así era ella, puntiaguda, aguzada, definida. Así era ella cuando un esfuerzo, una invitación a ser ella misma, juntaba las diferentes partes. Solo ella sabía cuán diferentes, cuán incompatibles. Y quedaban componiendo ante el mundo un centro, un diamante, una mujer que estaba sentada en su sala de estar y constituía un punto de convergencia, un esplendor sin duda en algunas vidas aburridas, quizá un refugio para los solitarios. Había ayudado a gente joven que le estaba agradecida. Había intentado ser siempre la misma, no mostrar jamás ni un signo de sus otras facetas, deficiencias, celos, vanidades, sospechas, cual esta de Lady Bruton, que no la había invitado a almorzar, lo cual, pensó, peinándose por fin, era de una bajeza sin nombre. Bueno, ¿y dónde estaba el vestido? Sus vestidos de noche colgaban en el armario. Clarisa hundió la mano en aquella suavidad
descolgó cuidadosamente el vestido verde y lo llevó a la ventana. Estaba rasgado. A alguien le había pisado el borde de la falda. En la fiesta de la embajada había notado que el vestido cedía en la parte de los pliegues. A la luz artificial el verde brillaba, pero ahora, al sol, perdía su color. Lo arreglaría ella misma. Las criadas tenían demasiado trabajo. Se lo pondría esta noche. Cogería las sedas, las tijeras, ¿qué? El dedal, naturalmente, y bajaría a la sala de estar, porque también tenía que escribir y vigilar para que todo quedara más o menos en orden. Es raro, pensó deteniéndose en lo alto de la escalera y reuniendo aquella forma de diamante, aquella persona unida. Es raro el modo en que la dueña de una casa conoce el instante por el que la casa pasa, su humor del momento. Leves sonidos se elevaban en espiral por el hueco de la escalera. El murmullo de un paño mojado, un martilleo, golpes con la mano, cierta sonoridad cuando la puerta principal se abría, tintineo de la plata sobre una bandeja, plata limpia para la fiesta. Todo era para la fiesta. Y Lucy, entrando en la sala con la bandeja en las manos, puso los gigantescos candelabros en la repisa del hogar con la urna de plata en medio y orientó el delfín de cristal hacia el reloj. Acudirían, estarían de pie, hablarían en el tono pulido que Lucy sabía imitar las damas y los caballeros. Y de entre todos, su ama era la más bella, ama de plata, de lencería, de porcelana. Y el sol, la plata, las puertas desmontadas, los empleados de Rumpelmayer, todo le daba la sensación, mientras dejaba la daga de cortar papel en la mesa con incrustaciones, de algo logrado. Mirad, mirad, dijo, dirigiéndose a sus viejas amigas de la panadería, en donde trabajó por vez primera en su vida, en Caterham, mientras se contemplaba disimuladamente en el espejo. Lucy era Lady Angela atendiendo a la princesa Mary en el instante en que entró la señora Dalloway. «Oh, Lucy», dijo Clarissa, «qué limpia está la plata». «¿Les gustó la comedia de anoche?», dijo mientras volvía a poner en postura vertical el delfín. «Tuvieron que irse antes de que terminara», dijo. «Tenían que estar de vuelta a las 10», dijo. «No saben cómo termina», dijo. «Es un poco duro realmente», dijo. «Sus sirvientas podían llegar más tarde si pedían permiso». «Qué lástima», dijo, cogiendo el almohadón raído que estaba en medio del sofá y poniéndolo en manos de Lucy y dándole un leve empujón y gritando: «Lléveselo, déselo a la señora Walker de mi parte, lléveselo». Y Lucy se detuvo en la puerta de la sala, sosteniendo el almohadón, y preguntó muy tímidamente, poniéndose ligeramente colorada, si podía ayudarla quizá a remendar el roto del vestido. «Muchas gracias, Lucy. Oh, muchas gracias», repuso la señora Dalloway. «Y gracias, gracias», siguió diciendo, sentándose en el sofá con el vestido sobre las rodillas, con las tijeras y las sedas. «Gracias, gracias», siguió diciendo, agradecida en términos generales a sus sirvientas por ayudarla a ser así, a ser como deseaba, dulce y generosa. Las sirvientas le tenían simpatía. Y luego este vestido, ¿dónde estaba el roto? Y ahora tenía que enhebrar la aguja. Era uno de sus vestidos favoritos, hecho por Sally Parker, casi el último que confeccionó, porque Sally se había retirado. Vivía en Ealing. Iré a verla a Ealing. Sí, porque era todo un personaje, pensó Clarissa. Una verdadera artista. Un poco excéntricos, sí, eran sus pensamientos, pero sus vestidos nunca fueron raros. Una podía llevarlos en Hatfield, en el Palacio de Buckingham. Los había llevado en Hatfield, en el Palacio de Buckingham. La paz envolvió a Clarissa, la calma, la satisfacción, mientras la aguja, juntando suavemente la seda de elegante caída, unía los pliegues verdes y los cosía muy lentamente a la cintura.
De la misma manera, en los días de verano, las olas se juntan, se abalanzan y caen, se juntan y caen, y el mundo entero parece decir «esto es todo» con más y más gravedad, hasta que incluso el corazón en el cuerpo que yace al sol en la playa también dice «esto es todo». No temas más, dice el corazón. No temas más, dice el corazón, confiando su carga a algún mar que suspira colectivamente por todas las penas, y renueva, comienza, junta, deja caer. Y solo el cuerpo presta atención a la abeja que pasa, la ola rompiendo, el perro ladrando, ladrando y ladrando a lo lejos. El timbre principal de la puerta principal, exclamó Clarisa deteniendo la aguja. Y alertada escuchó. La señora Dalloway me recibirá, dijo en el vestíbulo el hombre de mediana edad. Sí, a mí me recibirá, repitió mientras con benevolencia echaba a Lucy a un lado y muy deprisa, corriendo, empezaba a subir la escalera. Sí, murmuraba mientras subía corriendo la escalera. Me recibirá. Después de haber pasado 5 años en la India, Clarisa me recibirá. ¿Quién puede? Preguntó Clarisa. Lo dijo pensando que era indignante que la interrumpieran a las 11 de la mañana del día en que daba una fiesta. Había oído pasos en la escalera. Oyó una mano en la puerta. Intentó ocultar el vestido como una virgen protegiendo la castidad, resguardando su intimidad. Ahora la manecilla de bronce giró. Ahora la puerta se abrió y entró. Durante un segundo no pudo recordar cómo se llamaba. Tan sorprendida quedó al verle, tan contenta, tan intimidada, tan profundamente sorprendida de que Peter Walsh la visitara inesperadamente aquella mañana. No había leído su carta. «¿Qué tal? ¿Cómo estás?», dijo Peter Walsh, temblando de veras, cogiendo las 2 manos de Clarisa, besándole ambas manos. «Ha envejecido», pensó Peter Walsh sentándose. «No le diré nada», pensó, «porque ha envejecido». «Me está mirando», pensó, bruscamente dominado por la timidez, a pesar de que le había besado las manos. Se metió la mano en el bolsillo, sacó un cortaplumas grande y lo abrió a medias. Exactamente igual, pensó Clarisa. El mismo extraño aspecto, el mismo traje a cuadros. Su cara parece un poco alterada, un poco más delgada, un poco más seca quizá, pero tiene un aspecto magnífico, y es el mismo de entonces. «Qué maravilloso volverte a ver», exclamó, pero abrió del todo el cortaplumas. Muy propio de él, pensó Clarisa. «Anoche llegó a la ciudad», dijo él. «Hubiera debido irse al campo inmediatamente». ¿Y qué novedades había? ¿Cómo estaban todos? ¿Richard? ¿Elizabeth? «¿Qué significa esto?», dijo indicando con el cortaplumas el vestido verde. «Va muy bien vestido», pensó Clarisa. «Sin embargo, siempre me critica». «Aquí está remendando un vestido como de costumbre», pensó Peter Walsh. «Aquí he estado sentada todo el tiempo que yo he estado en la India, remendando el vestido, entreteniéndose, yendo a fiestas, corriendo a la cámara y regresando y todo lo demás», pensó mientras iba irritándose más y más, agitándose más y más. «Porque nada hay en el mundo tan malo para algunas mujeres como el matrimonio», pensó, «y la política, y tener un marido conservador como el admirable Richard». Así es, pensó, cerrando el cuchillo con un seco sonido. «Richard está muy bien», dijo Clarisa. «Richard está en un comité». Abrió las tijeras y le preguntó si le molestaba que terminara de hacer lo que estaba haciendo con el vestido, ya que aquella noche daba una fiesta. «A la que no te invitaré, mi querido Peter». Pero fue delicioso oírle decir aquello, «mi querido Peter». En realidad todo era delicioso, la plata, las sillas, todo era tan delicioso. «¿Y por qué no iba a invitarle a la fiesta?», preguntó.
Desde luego, pensó Clarisa, es encantador, totalmente encantador. Ahora recuerdo lo dificilísimo que fue tomar la decisión. ¿Y por qué tomé la decisión de no casarme con él aquel verano?, se preguntó. Es extraordinario que hayas venido esta mañana, gritó Clarisa, poniendo las manos una encima de la otra sobre el vestido. ¿Recuerdas cómo batían las persianas en Borton? Efectivamente, batían, y recordó desayunar solo, muy intimidado, con el padre de Clarisa, y el padre había muerto, y Peter Walsh no había escrito a Clarisa. Pero la verdad era que nunca se había llevado bien con el viejo Parry, aquel viejo y flojo quejica, el padre de Clarisa, Justin Parry. A menudo deseo haberme llevado mejor con tu padre, dijo. Papá nunca tuvo simpatía hacia ninguno de nuestros amigos. Y de buena gana se hubiera Clarisa mordido la lengua por haber recordado con estas palabras a Peter Walsh, el que se hubiera querido casar con ella. Desde luego quise hacerlo, pensó Peter Walsh. Casi me destrozó el corazón, pensó, y quedó dominado por su propia pena, que se alzó como una luna que se contempla desde una terraza horriblemente hermosa en la luz del día naufragante. Jamás he sido tan desdichado, pensó, y como si de veras estuviera sentado en la terraza, se inclinó un poco hacia Clarisa, adelantó la mano, la levantó, la dejó caer. Allí arriba, sobre ellos, colgaba aquella luna. También Clarisa parecía estar sentada con él en la terraza a la luz de la luna. Ahora es de Herbert, dijo Clarisa. Ahora nunca voy allí. Entonces, tal como ocurre en una terraza a la luz de la luna, cuando una persona comienza a sentirse avergonzada de estar ya aburrida, y sin embargo la otra está sentada en silencio, muy tranquila, mirando con tristeza la luna, y la primera prefiere no hablar, mueve el pie, se aclara la garganta, advierte la existencia de una voluta de hierro en la pata de una mesa, toca una hoja, pero no dice nada. Así se comportó Peter Walsh ahora. Sí, porque ¿a santo de qué regresar al pasado?, pensó. ¿Por qué inducirle a volver a pensar en el pasado? ¿Por qué hacerle sufrir después de haberle torturado de manera tan infernal? ¿Por qué? ¿Recuerdas el lago?, preguntó Clarisa. Lo dijo en voz brusca, bajo el empuje de una emoción que atenazaba el corazón, que daba rigidez a los músculos de la garganta y que contrajo sus labios en un espasmo al pronunciar la palabra lago. Sí, porque era una niña que arrojaba pan a los patos entre sus padres y al mismo tiempo una mujer mayor que acudía al lado de sus padres, que estaban en pie junto al lago, y ella iba con su vida en brazos, vida que, a medida que se acercaba a sus padres, crecía más y más en sus brazos hasta llegar a ser una vida entera, una vida completa, que puso ante ellos diciendo: «Esto es lo que he hecho con mi vida. Esto». ¿Y qué había hecho con ella? ¿Realmente qué? Sentada allí, cosiendo esta mañana, en compañía de Peter Walsh. Miró a Peter Walsh. Su mirada, pasando a través de aquel tiempo y de aquella emoción, le alcanzó dubitativa. Se posó llorosa en él. Se alzó y se alejó en un revoloteo, cual un pájaro que toca una rama y se alza y se aleja revoloteando. Con gran sencillez se secó los ojos. Sí, dijo Peter. Sí, dijo como si Clarisa sacara a la superficie algo que causaba verdadero dolor a medida que ascendía. Basta, basta, deseaba gritar Peter, porque no era viejo, su vida no había terminado, no, ni mucho menos. Hacía poco que había cumplido los 50. ¿Se lo digo o no?, pensó. De buena gana se desahogaría contándoselo todo, pero es demasiado fría, pensó, cosiendo con sus tijeras. Daisy parecía vulgar al lado de Clarisa, y pensaría que soy un fracasado, y es cierto que lo soy según ellos, pensó, según los Dalloway. No tenía la menor duda al respecto.
Era un fracasado al lado de todo aquello. La mesa con incrustaciones, el ornamental cortapapeles, el delfín y los candelabros, la tapicería de las sillas y los viejos valiosos grabados ingleses a todo color. Era un fracasado. Detesto la presuntuosa complacencia de todo esto, pensó. Es cosa de Richard, no de Clarissa. Pero Clarissa se casó con él. En este instante Lucy entró en la estancia con plata, más plata, pero su aspecto era encantador, esbelto y grácil, pensó Peter cuando se inclinó para dejar la plata. Y así han vivido constantemente, pensó, semana tras semana, la vida de Clarissa. En tanto que yo, pensó, e inmediatamente todo pareció irradiar de él. Viajes, cabalgadas, peleas, aventuras, partidas de bridge, amores, trabajo, trabajo, trabajo. Y sacó el cortaplumas sin el menor disimulo. El viejo cortaplumas con cachas de cuerno que Clarissa podía jurar haber tenido en el curso de aquellos 30 años, y crispó sobre él la mano. Qué costumbre tan extraordinaria, pensó Clarissa. Siempre jugando con un cuchillo, y siempre también haciéndola sentirse una frívola, de mente vacía, una simple charlatana atolondrada. Pero también yo tengo la culpa, pensó, y cogiendo la aguja llamó, como una reina cuyos guardianes se han dormido y la han dejado sin protección. Había quedado sorprendida por aquella visita que la había alterado, de manera que cualquiera puede acercarse y mirarla, mientras yace con las zarzas meciéndose sobre su cuerpo. Llamó en su ayuda a las cosas que hacía, las cosas que le gustaban, su marido, Elizabeth, ella misma, cosas que ahora Peter apenas conocía, para que acudieran todas a ella y derrotaran al enemigo. Bien, ¿y qué has hecho en estos años?, dijo. De igual manera, antes de que la batalla comience, los caballos patean el suelo, alzan la cabeza, reluce la luz en sus ijares, curvan el cuello. De la misma manera, Peter Walsh y Clarissa, sentados el uno al lado del otro en el sofá azul, se desafiaban. En el interior de Peter Walsh piafaban y se alzaban sus poderes. Procedentes de distintas zonas, reunió toda suerte de cosas. Alabanzas, su carrera en Oxford, su matrimonio del que Clarissa nada sabía, lo que había amado y el haber llevado a cabo su tarea. Millones de cosas, exclamó. Y estimulado por aquel conjunto de poderes que ahora embestían en todas direcciones y le daban la sensación terrorífica y al mismo tiempo extremadamente excitante de ser transportado en volandas sobre los hombros de gente a la que él no podía ver, se llevó las manos a la frente. Clarissa, muy erguida, contuvo el aliento. «Estoy enamorado», dijo Peter Walsh. Pero no lo dijo a Clarissa, sino a aquella mujer alzada en la oscuridad para que uno no pudiera tocarla y se viera obligado a dejar la guirnalda en el césped en la oscuridad. «Enamorado», repitió, dirigiéndose ahora con cierta sequedad a Clarissa Dalloway. «Enamorado de una muchacha en la India». Había depositado su guirnalda. Clarissa podía hacer lo que quisiera con ella. «Enamorado», dijo Clarissa. «A su edad, con su corbatita de lazo, aplastado por aquel monstruo. Y tiene el cuello descarnado, las manos rojas, y es 6 veces mayor que yo». Lo pensó con los ojos destellantes, pero en su corazón sintió, de todas maneras, está enamorado. Tiene esto, sintió, está enamorado. Pero el indomable egotismo que constantemente derriba a las huestes que se le oponen, el río que dice adelante, 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 aunque reconoce que podemos no tener una meta, no por ello deja de decir adelante, este indomable egotismo dio color a las mejillas de Clarissa, la hizo parecer muy joven, muy sonrosada, con los ojos muy brillantes, mientras estaba sentada con el vestido sobre las rodillas, la aguja junto al borde de la seda verde, temblando un poco. Estaba enamorado.
no de ella, de alguna mujer más joven, naturalmente. ¿Y quién es ella?, preguntó. Ahora aquella estatua sería arrancada de su pedestal y quedaría en el suelo, entre los dos. Una mujer casada, por desdicha, la esposa de un mayor del ejército de la India. Y, con curiosamente irónica dulzura, Peter Walsh sonrió al colocar en tan ridícula postura a aquella mujer ante Clarissa. De todos modos está enamorado, pensó Clarissa. Tiene 2 hijos de corta edad, prosiguió Peter Walsh muy razonable, chico y chica, y he venido para ver a mis abogados por lo del divorcio. Aquí están, pensó Peter. Haz con ellos lo que quieras, Clarissa. Aquí están. Y segundo a segundo le parecía que la esposa del mayor del ejército de la India, su Daisy y sus hijos de corta edad se transformaban en seres más y más adorables a medida que Clarissa los miraba, como si él hubiera puesto una bolita gris en una bandeja y se hubiera alzado un hermoso árbol en el salado y puro aire de su intimidad, ya que en cierta manera nadie le entendía tan bien, nadie tan al unísono con él como Clarissa. Su exquisita intimidad. Aquella mujer halagaba a Peter, le engañaba, pensó Clarissa, dando forma a la mujer, la esposa de un mayor del ejército de la India con 3 golpes de cuchillo. Qué lástima, qué locura. Durante toda su vida, Peter se había engañado así. Primero, al comportarse de tal manera que tuvo que salir de Oxford. Después, al casarse con aquella chica a la que conoció en el barco yendo a la India. Ahora con la esposa del mayor. Gracias a Dios que no se había casado con él. De todos modos, estaba enamorado. Su viejo amigo, su querido Peter, estaba enamorado. ¿Y qué vas a hacer?, le preguntó. Bueno, los abogados y procuradores, los señores Hooper y Grantly de Lincoln's Inn, harían lo que se debía hacer, dijo Peter, y comenzó a recortarse las uñas con el cortaplumas. Por lo que más quieras, deja ya el cortaplumas, gritó para sí misma, incapaz de contener su irritación. Constituía un estúpido desembarazo esta debilidad de Peter. En Peter, esta falta de siquiera la sombra de la noción de los sentimientos de los demás molestaba a Clarissa. Siempre la había molestado. Y ahora, a la edad que Peter tenía, cuán estúpido resultaba. Sé muy bien todo esto, pensó Peter. Conozco bien aquello con lo que me tendré que enfrentar, pensó, mientras pasaba el dedo por el filo del cortaplumas. Clarissa y Dalloway y todos los demás. Pero le daré una lección a Clarissa. Y entonces, ante su gran sorpresa, súbitamente arrojado por aquellas incontrolables fuerzas, arrojado al aire, se echó a llorar. Lloró sin asomo de vergüenza, sentado en el sofá, y las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Y Clarissa se había inclinado hacia adelante, le había cogido la mano, lo había atraído hacia ella, le había besado. Realmente Clarissa había sentido la cara de Peter en la suya antes de que pudiera aquietar el batir de plumas con destellos de plata, como hierba de la pampa en un vendaval del trópico, en el interior de su pecho, que al cesar la dejó con la mano de Peter en la suya, dándole palmaditas en la rodilla, y sintiéndose, en el momento de reclinarse, extraordinariamente a sus anchas en compañía de Peter y con el corazón alegre, en cuyo momento bruscamente pensó: si me hubiera casado con él, gozaría de esta alegría todos los días. Todo había terminado para ella. La sábana estaba lisa y estrecha era la cama. Se había subido sola a la torre y los había dejado a los demás jugando al sol. La puerta se había cerrado y allí, entre el polvo del yeso caído y la brosa de los nidos de pájaros, cuán distante parecía el panorama, y los sonidos llegaban débiles y fríos. Se acordó de cierta ocasión en Leith Hill, y Richard, gritó como en el nocturno sobresalto del que duerme y extiende la mano en las tinieblas en busca de ayuda.
Almorzando con Lady Bruton, recordó. Me ha abandonado. Estoy sola para siempre, pensó, cruzando las manos sobre la rodilla. Peter Walsh se había levantado y, cruzando la estancia, quedó apostado junto a la ventana, donde estaba ahora en pie, de espaldas a ella, agitando en el aire, de un lado para otro, un pañuelo de hierbas. Tenía un aspecto magistral y seco y desolado, con sus delgadas paletillas levantándole un poco la chaqueta, mientras se sonaba con violencia las narices. Llévame contigo, pensó Clarisa impulsiva, como si en aquel instante se dispusiera Peter a emprender un viaje. Y entonces, en el instante siguiente, fue como si los 5 actos de una obra teatral muy excitante y conmovedora hubieran terminado, y Clarisa hubiera vivido toda una vida en su transcurso, y hubiera huido y hubiera vivido con Peter, y ahora todo hubiera terminado. Había llegado el momento de ponerse en movimiento, y tal como una mujer recoge sus cosas, su capa, sus guantes, sus prismáticos de ópera, y se levanta para salir del teatro a la calle, Clarisa se levantó del sofá y se acercó a Peter. Y fue terriblemente extraño, pensó Peter, advertir que Clarisa aún tenía el poder, mientras se acercaba con un murmullo de ropas, con un tintineo, aún tenía el poder, mientras cruzaba la estancia, de hacer que la luna, que Peter detestaba, ascendiera en Bolton sobre la terraza en el cielo de verano. Dime, preguntó cogiéndola por los hombros. ¿Eres feliz, Clarisa? ¿Acaso Richard? Se abrió la puerta. Aquí está mi Elizabeth, dijo Clarisa con vehemencia, quizá histriónicamente. Hola, ¿qué tal? Dijo Elizabeth mientras se acercaba. Las campanadas del Big Ben, dando la media hora, sonaron entre ellos con extraordinario vigor, como si un hombre joven, fuerte, indiferente, desconsiderado, atizara porrazos a diestro y siniestro. «Hola, Elizabeth», gritó Peter, y se metió el pañuelo en el bolsillo y se acercó a la mujer y dijo: «Adiós, Clarisa». Lo dijo sin mirarla. Salió deprisa de la estancia, bajó corriendo la escalera y abrió la puerta del vestíbulo. Siguiéndole hasta el descansillo, Clarisa gritó: «Peter, Peter, mi fiesta. Acuérdate de mi fiesta de esta noche». Y tuvo que alzar la voz para superar el rugido del exterior, y avasallada por el tránsito y el sonido de todos los relojes dando la hora, su voz al gritar: «Acuérdate de mi fiesta de esta noche», sonó frágil y delgada y muy lejana, mientras Peter cerraba la puerta. «Acuérdate de mi fiesta, acuérdate de mi fiesta», dijo Peter Walsh al pisar la calle, hablando rítmicamente para sí al compás del fluir del sonido, del directo y rotundo sonido del Big Ben dando la media hora. Los círculos de plomo se disolvieron en el aire. «Oh, estas fiestas», pensó, «las fiestas de Clarisa. ¿Por qué dar estas fiestas?» Y con ello no acusaba a Clarisa, ni tampoco la imagen de un hombre con chaqué y un clavel en el ojal que avanzaba hacia él. Solo una persona en el mundo podía estar cual él estaba, enamorado. Y allí estaba, aquel hombre afortunado, él mismo, reflejado en la luna del escaparate de un fabricante de automóviles en Victoria Street. La India entera estaba detrás de él. Llanuras, montañas, epidemias de cólera, un distrito 2 veces mayor que Irlanda, decisiones que debía tomar solo. Él, Peter Walsh, que ahora estaba realmente enamorado por primera vez en su vida. Clarisa se había endurecido, pensó, y de paso se había tornado un tanto sentimental, sospechaba, mirando los grandes automóviles capaces de hacer ¿cuántas millas con cuántos galones? Porque él sentía cierta inclinación por la mecánica. Había inventado un arado en su distrito, había pedido carretillas a Inglaterra, pero los coolies se negaban a utilizarlas, de todo lo cual Clarisa no sabía nada de nada.
La manera en que Clarissa había dicho «aquí está mi Elizabeth» había enojado a Peter Walsh. ¿Por qué no había dicho sencillamente «aquí está Elizabeth»? Era insincera la frase, y a Elizabeth tampoco le había gustado. Los últimos temblores de la gran voz tonante todavía estremecían el aire alrededor de Peter Walsh. La media. Temprano aún. Solo las 11:30. Sí, porque Peter Walsh comprendía a los jóvenes. Le gustaban. Había cierta frialdad en Clarissa, pensó. Siempre, incluso de niña, había sufrido una especie de timidez que en la media edad se convierte en convencionalismo y entonces todo termina, pensó, mirando un tanto atemorizado las vidriosas profundidades y preguntándose si acaso al visitarlas a aquella hora la había enojado. De repente quedó dominado por la vergüenza de haberse comportado como un insensato. Había llorado, se había dejado llevar por las emociones, se lo había contado todo como de costumbre. Tal como la nube cruza ante el sol, así cae el silencio sobre Londres y cae sobre la mente. Los esfuerzos cesan. El tiempo ondea en el mástil. Aquí nos detenemos. Aquí quedamos quietos, en pie. Rígido, solo el esqueleto de la costumbre sostiene el caparazón humano. Que no contiene nada, se dijo Peter Walsh. Y se sintió vacío, totalmente huero en su interior. Clarissa me ha rechazado, pensó. Se quedó quieto pensando. Clarissa me ha rechazado. Ah, dijo St. Margaret, como una dama de sociedad que entra en su salón en el instante en que suena la hora y ve que sus invitados están ya allí. No llego tarde. Son exactamente las 11:30, dice la dama. Sin embargo, pese a que lleva toda la razón, su voz, por ser la voz de la dueña de la casa, es remisa a infligir su individualidad. La retiene cierto dolor por el pasado, cierta preocupación por el presente. Son las 11:30, dice, y el sonido de St. Margaret se desliza en los entresijos del corazón y se entierra en círculo tras círculo de sonido como algo vivo que ansía confiarse, dispersarse, quedar, con un estremecimiento de delicia, en descanso. Cual la propia Clarissa, pensó Peter Walsh, descendiendo la escalera al tocar la hora, vestida de blanco. Es la misma Clarissa, pensó con profunda emoción y con un extraordinariamente claro, aunque intrigante recuerdo de ella, como si esta campana hubiera entrado en la habitación años atrás, en la que estaban sentados en un momento de gran intimidad, y hubiera ido de uno a otro y se hubiera marchado como una abeja con miel, cargada con el momento. Pero, ¿qué habitación? ¿Qué momento? ¿Y por qué se había sentido tan profundamente feliz mientras el reloj sonaba? Entonces, mientras el sonido de St. Margaret iba extinguiéndose, Peter Walsh pensó: ha estado enferma. Y el sonido expresaba languidez y sufrimiento. Del corazón, recordó, y la súbita sonoridad de la última campanada dobló a muerte que sorprende en plena vida, cayendo Clarissa allí donde se encontraba, en su salón. No, no, gritó Peter Walsh. No está muerta. No soy viejo, gritó, y avanzó hacia Whitehall, como si allí se le ofreciera vigoroso e interminable su futuro. En modo alguno era viejo o rígido o seco, y en cuanto a lo que de él dijeran los Dalloway, los Whitebrad y su grupito, le importaba un pimiento, aun cuando ciertamente llegaría el momento en que tendría que ver si Richard le podía ayudar a conseguir un empleo. Caminando a largas zancadas, atenta a la vista, lanzó una llameante mirada a la estatua del duque de Cambridge. Le habían echado de Oxford, ciertamente. Había sido socialista, en cierto aspecto un fracasado, ciertamente. De todos modos, el futuro de la civilización se encuentra en las manos de los jóvenes así, de los jóvenes que son como él era 30 años atrás,
con su amor por los principios abstractos, pidiendo que les manden libros desde Londres a un picacho del Himalaya, leyendo libros de ciencias, leyendo filosofía. El futuro está en manos de jóvenes así, pensó. Un murmullo, como el murmullo de las hojas en el bosque, le llegó desde atrás, y con él le llegó un sonido de reiterado golpeteo sordo que, al llegar a él, encaminó sus pensamientos, marcando el paso hacia Whitehall sin que él quisiera. Muchachos vestidos de uniforme, con fusiles, desfilaban con la vista hacia el frente. Desfilaban, rígidos los brazos, y en sus rostros había una expresión como las letras de una leyenda escrita alrededor de la base de una estatua, enalteciendo el deber, la gratitud, la fidelidad, el amor a Inglaterra. Están, pensó Peter Walsh, comenzando a marcar el paso con ellos, muy bien instruidos. Pero no parecían robustos. Casi todos van desmadejados, muchachos de 16 años que probablemente mañana estarán detrás de cuencos de arroz y porciones de jamón en mostradores. Ahora les envolvía, sin mezcla de placer sensual o de cotidianas preocupaciones, la solemnidad de la corona de flores que habían cogido en Finsbury Pavement para llevarla a la tumba vacía. Habían prestado su juramento. El tránsito los respetaba. Los camiones se detenían. No puedo aguantar su ritmo, pensó Peter Walsh, mientras avanzaba hacia Whitehall. Y efectivamente siguieron hacia adelante, rebasándole a él, rebasándolos a todos, con su aire resuelto, como si una sola voluntad impulsara piernas y brazos, como si la vida, con sus variaciones y reticencias, hubiera sido enterrada bajo un pavimento cubierto de monumentos y coronas de flores, y hubiera sido drogada por la disciplina hasta convertirse en un cadáver rígido pero vidente. Uno tenía que respetar aquello. Uno podía reír, pero uno tenía que respetarlo, pensó. Ahí van, pensó Peter Walsh, deteniéndose en el bordillo, y todas las ensalzadas estatuas, Nelson, Gordon, Havelock, las negras, las espectaculares imágenes de grandes soldados, miraban al frente como si también ellos hubieran hecho la misma renuncia. Peter Walsh estimaba que también él había hecho la gran renuncia. Hubieran sido templados en las mismas tentaciones y al fin hubieran logrado mirada de mármol. Pero por nada del mundo quería Peter Walsh tener aquella mirada, aunque pudiera respetarla en otros. Podía respetarla en los jóvenes. No conocen todavía las flaquezas de la carne, pensó, mientras los muchachos que desfilaban desaparecían hacia el Strand. Todo esto lo he dejado atrás, pensó mientras cruzaba la calle y quedaba en pie ante la estatua de Gordon, aquel Gordon a quien de chico había idolatrado. Gordon en pie, solitario, con una pierna levantada y los brazos cruzados. Pobre Gordon, pensó. Y debido solamente a que nadie sabía aún que se encontraba en Londres, salvo Clarissa, y a que la tierra después del viaje seguía pareciéndole una isla, se sintió dominado por la rareza de estar solo, vivo, desconocido, a las 11:30 en Trafalgar Square. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Y por qué a fin de cuentas hace uno las cosas? Pensó. Y le parecía ahora que el divorcio fuera algo extraterreno, y la mente se le quedó plana como un terreno pantanoso, y tres grandes emociones se alzaron en él: comprensión, una vasta filosofía, y por fin, como si fuese resultado de las otras dos, un deleite irreprimible y exquisito. Como si dentro de su cerebro otra mano tirara de cordeles, abriera postigos, y él, que nada tenía que ver con lo dicho, se encontrara a la entrada de interminables avenidas por las que podía vagar si quería. Hacía años que no se sentía tan joven. Había escapado. Era infinitamente libre, cual ocurre al escapar de la costumbre, cuando la mente, como una llama sin resguardo, se inclina y se tuerce y parece vaya a saltar de su lugar. Hacía años que no me sentía tan joven.
pensó Peter, escapando, aunque solo por una hora más o menos, desde luego, de ser precisamente lo que era, y sintiéndose como un niño que sale corriendo de casa y ve, mientras corre, a su vieja niñera que agita la mano hacia la ventana en que él no se encuentra. Pero es extraordinariamente atractiva, pensó, mientras cruzaba Trafalgar Square en dirección a Haymarket. Cuando hacia él vino una mujer joven que al pasar junto a la estatua de Gordon pareció, pensó Peter Walsh, siempre vulnerable, despojarse de velo tras velo hasta quedar convertida en la mismísima mujer en que Peter Walsh había pensado siempre. Joven pero digna, alegre pero discreta, negra pero encantadora. Irguiéndose y tocando furtivamente el cortaplumas con los dedos, comenzó a seguir a esta mujer, a esta ilusión que parecía incluso de espaldas proyectar en él una luz que les unía, que la individualizaba como si el indiferente rugido del tránsito hubiera susurrado, puestas las manos a modo de bocina, su nombre. No Peter, sino aquel nombre íntimo que a sí mismo se daba en sus pensamientos. Tú, decía la mujer, solo tú, y lo decía con sus blancos guantes y con sus hombros. Entonces, la delgada y larga capa que el viento agitaba mientras la mujer pasaba ante la tienda de Dent en Cockspur Street, se alzó con envolvente dulzura, con doliente terneza, como unos brazos que se abrieran y acogieran al cansado. Pero no está casada. Es joven, muy joven, pensó Peter, mientras el rojo clavel que había visto que la muchacha llevaba cuando se le acercó en Trafalgar Square volvía a arder en los ojos de Peter Walsh y a dar rojo color a los labios de la muchacha. Pero la muchacha se detuvo y esperó en la acera. Tenía dignidad. No era mundana como Clarissa. No era rica como Clarissa. ¿Sería? Se preguntó Peter cuando la muchacha volvió a caminar. ¿Respetable? Ingeniosa, con la veloz lengua del lagarto. Pensó. Sí, porque uno debe inventar, uno debe permitirse pequeñas diversiones. Un ingenio tranquilo y frío, un ingenio abusado, poco ruidoso. La muchacha avanzó y cruzó. Él la siguió. Intimidarla era lo último que Peter Walsh deseaba. De todos modos, si la muchacha se detenía, Peter le diría: «Venga conmigo a tomar un helado». Sí, eso diría. Y ella contestaría con perfecta sencillez: «Oh, sí». Pero otra gente se interpuso entre los dos, en la calle, obstruyendo el paso a Peter, impidiéndole verla. Peter perseveró. La muchacha cambió. Había color en sus mejillas, burla en sus ojos. Era un aventurero, un temerario, pensó Peter, rápido, osado, teniendo en cuenta que anoche llegó de la India. Un romántico filibustero a quien le importaban un comino aquellos malditos objetos: las batas amarillas, las pipas, las cañas de pescar en los escaparates de la tienda, y lo mismo cabía decir de la respetabilidad de las fiestas nocturnas y de los lozanos viejos con blanca pechera bajo el chaleco. Era un filibustero. Adelante y adelante siguió la muchacha. Cruzó Piccadilly y ascendió por Regent Street ante él, y su capa, sus guantes, sus hombros se combinaban con las puntillas y los encajes y las plumas de avestruz de los escaparates, dando vida al espíritu de delicadeza y refinamiento que amortiguado brillaba en los escaparates, proyectándose en la acera como la luz de la lámpara que de noche vacila sobre los arbustos en la oscuridad. Riente y deliciosa cruzó Oxford Street y Great Portland Street, dobló una esquina, penetró en una calleja y ahora se acercaba el gran momento, porque ahora se estaba deteniendo, abría el bolso y con una mirada en dirección a él, aun cuando no a él mismo, una mirada de despedida, resumió la situación y le dijo adiós triunfalmente para siempre. Metió la llave en la cerradura, abrió la puerta y desapareció. La voz de Clarissa diciendo
Acuérdate de mi fiesta cantaba en sus oídos. La casa era uno de esos sencillos edificios rojos con colgantes guardatiestos en forma de cesto vagamente incongruentes. Había terminado. Bueno, me he divertido, pensó mientras miraba los colgantes cestos con pálidos geranios. Y quedó atomizada su diversión porque había sido medio ficticia, como sabía muy bien Peter Walsh. Inventada esta escapada con la muchacha, imaginada, como uno imagina la mejor parte de su vida, pensó, como uno se imagina a sí mismo. He imaginado a la muchacha, he creado una exquisita diversión y algo más. Era raro y al mismo tiempo verdad. Nunca podría compartir aquello, ya atomizado. Dio media vuelta, recorrió la calle pensando en encontrar un lugar en el que sentarse hasta que llegara el momento de ir a Lincoln's Inn al despacho de los señores Hooper y Gradley. ¿A dónde iría? Poco importaba. Calle arriba y luego hacia Regent's Park. Al chocar sus botas contra el pavimento, decían poco importa. Porque era temprano, todavía muy temprano. Era una espléndida mañana. Como el pulso de un corazón perfecto, la vida latía directamente en las calles. No había vacilaciones, no había dudas. Deslizándose con una leve inclinación de su trayectoria, con exactitud, puntualmente, en silencio, allí, precisamente en el momento oportuno, el automóvil se detuvo ante la puerta. La muchacha, con medias de seda, con plumas, evanescente, pero no muy atractiva para él, que ya había gozado su buen momento, descendió. Admirables mayordomos, leonados perros chinos, salones de losas trapezoidales, blancas y negras, blancas cortinas agitadas por el viento, vio Peter por la puerta abierta y lo que vio mereció su aprobación. A fin de cuentas, Londres era un gran logro, a su manera, la temporada social, la civilización. Por pertenecer a una respetable familia anglo-india, que por lo menos durante 3 generaciones había administrado los asuntos de un continente, es raro, pensó, que esto suscite en mí tanta emoción, si tenemos en cuenta que no me gusta la India, ni el imperio, ni el ejército. Había ciertos momentos en que la civilización, incluso esa clase de civilización, le era tan querida como si fuese una posesión personal, momentos en los que estaba orgulloso de Inglaterra, de los mayordomos, de los perros chinos, de las muchachas en la seguridad de la riqueza. Es ridículo, pensó, pero así es. Y los médicos y los hombres de negocios y las competentes mujeres, yendo cada cual a sus asuntos, puntuales, atentos, robustos, le parecían totalmente admirables. Buenas gentes a las que podía confiar la propia vida, compañeros en el arte de vivir, dispuestos a ayudarle a uno. Realmente, entre una cosa y otra, el espectáculo era muy tolerable. Se sentaría a la sombra y fumaría. Ahí estaba Regent's Park. Sí, de niño había paseado por Regent's Park. Es raro, pensó, que el recuerdo de la infancia venga tan a menudo a mi mente. Quizás sea consecuencia de haber visto a Clarissa, ya que las mujeres viven más que nosotros en el pasado. Se encariñan con los lugares y con su padre. Una mujer siempre está orgullosa de su padre. Bolton era un bonito lugar. Un lugar muy bonito. Pero nunca conseguí llevarme bien con el viejo, el padre de Clarissa. Una noche hubo una escena, una discusión sobre algo que no podía recordar. Política, seguramente. Sí, recordaba Regent's Park, el largo y recto sendero a la izquierda, la caseta donde se vendían globos, una absurda estatua con una inscripción en algún lugar. Buscó dónde sentarse. No quería que la gente le molestara, se sentía algo soñoliento, preguntándole la hora. Una niñera gris, entrada en años, con un niño dormido en el cochecito. Sí,
Era lo mejor que podía hacer, sentarse en el extremo del banco en que estaba la niñera. Es una chica de extraño aspecto, pensó, recordando súbitamente a Elizabeth en el momento en que entró en la estancia y quedó en pie junto a su madre. Ha crecido, es una chica mayor, y no es exactamente lo que se llama linda, más bien hermosa, y no puede tener más de 18. Lo más seguro es que no se lleve bien con Clarissa. Aquí está mi Elizabeth, esa clase de cosa. ¿Por qué no aquí está Elizabeth, sencillamente? Como la mayoría de las madres intenta transformar las cosas en lo que no son. Confía demasiado en su encanto, pensó. Exagera. Suavemente el rico y benefactor humo del cigarro se deslizó por su garganta. Soltó el humo otra vez, formando anillos que por un momento lucharon bravamente en el aire, azules, circulares. Intentaré hablar a solas con Elizabeth esta noche, pensó. Luego comenzaron a vacilar, adoptando la forma de relojes de arena, y fueron desvaneciéndose. Qué extrañas formas adoptan, pensó. De repente cerró los ojos. Alzó la mano con esfuerzo y arrojó lejos de sí la pesada colilla del cigarro. Un gran cepillo pasó suavemente por su cerebro, barriéndolo con inquietas ramas, voces de niños, rumor de pasos, gente moviéndose, murmullo de tránsito alzándose y cayendo. Se hundió más y más en las muelles plumas del sueño, se hundió y quedó envuelto en silencio.